Entérate de lo que eres y sé lo que eres. Coge el entendimiento de Oriente y el conocimiento de Occidente y después busca. Acuérdate de ti siempre y en todas partes. El actual enneagrama de los tipos de personalidad no procede de una sola fuente, es un híbrido. Una amalgama moderna proveniente de varias tradiciones de sabiduría antigua combinadas con la psicología moderna. Diversos autores han especulado sobre sus orígenes y sus entusiastas han elaborado una buena cantidad de folclore sobre su historia y desarrollo. Pero, por desgracia, gran parte de la información que se transmite es errónea. Muchos autores antiguos atribuían todo el sistema a los maestros sufíes, lo cual ahora sabemos que no es así. Para comprender la historia del enneagrama es necesario distinguir entre su símbolo y los 9 tipos de personalidad. Es cierto que el símbolo del enneagrama es antiguo, tiene unos 2500 años de antigüedad o más. De igual modo, las ideas que finalmente llevaron al desarrollo de la psicología de los 9 tipos se remonta por lo menos al siglo IV y tal vez antes. Sin embargo, solo ha sido en las últimas décadas cuando se han unido estas dos fuentes. El origen exacto del símbolo del enneagrama se ha perdido para la historia. No sabemos de dónde procede, así como no sabemos quién inventó la rueda ni quién inventó la escritura. Se dice que se originó en Babilonia alrededor del año 2500 a.C., pero hay pocas pruebas fehacientes de que así sea. Muchas de las ideas abstractas relacionadas con el enneagrama, por no decir su derivación de la geometría y las matemáticas, sugieren que podría tener raíces en el pensamiento griego clásico. Las teorías que subyacen al diagrama se pueden encontrar en las ideas de Pitágoras, Platón y algunos filósofos neoplatónicos. En todo caso, está claro que forma parte de la tradición occidental que dio origen al judaísmo, el cristianismo y el islam, así como a las filosofías hermética y gnóstica, aspectos de las cuales se encuentran en estas 3 grandes religiones proféticas. En todo caso, de lo que no cabe duda es que el responsable de introducir el símbolo del enneagrama en el mundo moderno fue George Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff era armenio griego, nacido alrededor de 1875. De joven se interesó por el conocimiento esotérico y se convenció de que los antiguos habían desarrollado una ciencia completa para transformar la psique humana y que ese conocimiento se había perdido después. Junto con un grupo de amigos que compartían su deseo de recuperar esa ciencia perdida de transformación humana, dedicó la primera parte de su vida a investigar todo tipo de sabiduría antigua que lograba encontrar. Estos amigos formaron un grupo llamado Buscadores de la Verdad y decidieron explorar las diferentes enseñanzas y sistemas de pensamiento, cada uno por separado, y reunirse periódicamente para comunicarse lo aprendido. Viajaron mucho, visitaron Egipto, Afganistán, Grecia, Persia, India y Tíbet. Pasaron periodos en monasterios y santuarios remotos y aprendieron todo lo que pudieron acerca de las tradiciones de sabiduría antiguas. En algún lugar durante sus viajes, posiblemente en Afganistán o Turquía, Gurdjieff encontró el símbolo del enneagrama. Después desarrolló su síntesis de lo que él y los demás miembros del grupo habían descubierto. Acabó sus muchos años de investigación justo antes de la Primera Guerra Mundial.
y comenzó a enseñar en San Petersburgo y Moscú, atrayendo de inmediato un público entusiasta. Gurdjieff enseñaba un compendio vasto y complejo de psicología, espiritualidad y cosmología, cuyo objetivo era ayudar a los alumnos a comprender su lugar en el universo y su finalidad en la vida. También enseñaba que el eneagrama era el símbolo principal y más importante de su filosofía, que una persona no comprende algo por completo mientras no lo entiende desde el punto de vista del eneagrama, es decir, mientras no sabe colocar correctamente los elementos de un proceso en los puntos correctos del eneagrama para ver así las partes interdependientes del todo que se sostienen unas a otras. Así pues, el eneagrama que enseñaba Gurdjieff era todo un modelo de procesos naturales, no una tipología psicológica. Gurdjieff explicaba que el símbolo del eneagrama tiene 3 partes que representan 3 leyes divinas que rigen toda la existencia. La primera de estas partes es el círculo, mandala universal usado casi en todas las culturas. El círculo representa la unidad, la totalidad y la unicidad, y simboliza la idea de que Dios es uno, la característica distintiva de las principales religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Dentro del círculo encontramos el siguiente símbolo, el triángulo. En la tradición cristiana representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De modo similar, la Cábala, enseñanza esotérica del judaísmo, afirma que Dios se manifiesta inicialmente en el universo en forma de 3 emanaciones o esferas, las Sefirot, Keter, Bina y Jochma, que aparecen en el principal símbolo de la Cábala, el árbol de la vida. En otras religiones también vemos reflejos de esta idea trinitaria. Los budistas hablan de Buda, Dharma y Sangha. Los hindúes de Vishnu, Brahma y Shiva. Y los racistas hablan del cielo, la tierra y el hombre. Es notable, como casi todas las principales religiones del mundo enseñan, que el universo es una manifestación, no de dualidad como enseña la lógica occidental, sino de trinidad. Nuestra manera habitual de mirar la realidad se basa en pares de opuestos, por ejemplo, bueno y malo, blanco y negro, masculino y femenino, introvertido y extrovertido, etc. Las tradiciones antiguas, no obstante, no ven hombre y mujer, sino hombre, mujer e hijo. Las cosas no son blancas o negras, sino blancas, negras y grises. A este fenómeno, Gurdjieff lo llamó la ley de 3. Según esta ley, todo lo que existe es resultado de la interacción de 3 fuerzas, las que sean, o una situación o dimensión dada. Incluso parece que los descubrimientos de la física moderna apoyan esta idea de la ley de 3. En la escala subatómica, los átomos están formados por protones, electrones y neutrones. Y en lugar de haber 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, como se creía antes, la física ha descubierto que en realidad solo hay 3: la fuerza fuerte, la fuerza débil y el electromagnetismo. Las 3 partes del símbolo del eneagrama. La tercera parte de este símbolo triple es la hexada, la figura cuyo trazo sigue los números 1, 4, 2, 8, 5 y 7. Esta figura simboliza lo que Gurdjieff llamó la ley de 7, que tiene que ver con el proceso y el desarrollo en el tiempo. Afirma que nada es estático, todo se mueve y se convierte en otra cosa. Incluso las piedras y las estrellas se transforman finalmente.
Todo cambia, se recicla, evoluciona o se transfiere, aunque de modos legítimos y previsibles, según su naturaleza y las fuerzas que actúan sobre ello. Los días de la semana, la tabla periódica y la octava de la música occidental se basan en la ley de 7. Uniendo estos 3 elementos, círculo, triángulo y hexágono, obtenemos el eneagrama. Es un símbolo que representa la integridad de una cosa. El círculo, como su identidad resulta de la interacción de 3 fuerzas, el triángulo, y cómo evoluciona o cambia con el tiempo la hexágono. Gurdjieff enseñaba el eneagrama mediante una serie de bailes sagrados y explicaba que debía considerarse un símbolo vivo, dinámico, móvil, no estático. Sin embargo, ninguno de los escritos publicados de Gurdjieff ni de sus discípulos habla del eneagrama de los tipos de personalidad. Los orígenes de ese eneagrama son más recientes y se basan principalmente en 2 fuentes modernas. La primera es Oscar Ichazo. Igual que Gurdjieff, ya desde muy joven a Ichazo le fascinó el descubrimiento de conocimientos perdidos. En su infancia aprovechó su extraordinaria inteligencia para asimilar textos filosóficos y metafísicos de la vasta biblioteca de su tío, y muy joven viajó desde su casa en Bolivia a Buenos Aires y después a otras partes del mundo en busca de sabiduría antigua. Después de viajar por Oriente Medio y otras regiones, regresó a Sudamérica y comenzó a destilar lo que había aprendido. Ichazo investigó y sintetizó los numerosos elementos del eneagrama hasta que a comienzos de los años 50 descubrió la conexión entre el símbolo y los tipos de personalidad. Los 9 tipos que relacionó con el símbolo del eneagrama proceden de una tradición antigua, la de recordar los 9 atributos divinos como se reflejan en la naturaleza humana. Estas ideas comenzaron con los neoplatónicos, sino antes, y aparecieron en las Eneadas de Plotino en el siglo III. Entraron en la tradición cristiana como sus opuestos. La distorsión de los atributos divinos se convirtió en los 7 pecados o pasiones capitales, más otros 2, el miedo y la mentira o engaño. Común al eneagrama y a los 7 pecados capitales es la idea de que si bien los tenemos todos en nosotros, uno en particular aflora una y otra vez. Esa es la causa de nuestro desequilibrio y de que quedemos atrapados en el ego. Ichazo exploró las ideas antiguas acerca de los 9 atributos divinos desde Grecia a los padres del desierto del siglo IV, que fueron los primeros en desarrollar el concepto de los 7 pecados capitales, y desde allí pasó a la literatura medieval, como en los cuentos de Canterbury de Chaucer y el Purgatorio de Dante. También exploró la antigua tradición judía de la Cábala. Esta enseñanza mística se desarrolló en las comunidades judías de Francia y España entre los siglos XII y XIV de nuestra era. Aunque tenía antecedentes en las tradiciones místicas judías antiguas, como también en el gnosticismo y el neoplatonismo. Un símbolo fundamental en la filosofía cabalística es el llamado árbol de la vida, que, a semejanza del eneagrama, contiene las ideas de unidad, trinidad y un proceso de desarrollo que entraña 7 partes. En 1970, Claudio Naranjo, que estaba desarrollando un programa de terapia Gestalt en el Instituto Esalen de Big Sur, California, y un buen número de otros pensadores del movimiento del potencial humano, viajaron a Arica, Chile, para estudiar con Ichazo, que dirigía un curso intensivo de 40 días, diseñado para conducir
a los alumnos a la autocomprensión. Una de las primeras cosas en su programa era el eneagrama, junto con los 9 tipos, o lo que él llamaba fijaciones del ego. De inmediato el eneagrama cautivó a un buen número de personas, en particular a Naranjo, que volvió a California y comenzó a enseñarlo junto con otros sistemas psicológicos que había estudiado. Nuestro trabajo consistió principalmente en desarrollar la base psicológica de los tipos, redondeando las primeras descripciones muy breves y demostrando cómo el eneagrama está relacionado con otros sistemas psicológicos y espirituales. Mientras no esté completa y correctamente definida cada descripción de los tipos del eneagrama, este será de poca utilidad real para nadie. Y en realidad sería una fuente de mala información y mal orientados intentos de crecimiento. En 1977 hubo un progreso importante cuando se descubrieron los niveles de desarrollo. Estos niveles revelaron las gradaciones de crecimiento y deterioro por los que pasa la gente a lo largo de su vida. Mostraron qué rasgos y motivaciones van con cada tipo y por qué. En un plano más profundo, indicaron nuestro grado de identificación con la personalidad y nuestra consecuente falta de libertad. También subrayó las motivaciones psíquicas de los tipos, de modo distinto a las descripciones impresionistas que predominaban cuando comenzó a trabajar. Desarrolló estas y otras ideas, tales como las correlaciones con otras tipologías psicológicas, y presentó sus hallazgos en Personality Types y Understanding the Enneagram. Rus se unió a Don en 1991, al principio para ayudarlo a elaborar un cuestionario para identificar el tipo, que finalmente se convirtió en el Rizzo-Hudson Enneagram Type Indicator, RETI, y después colaboró en la revisión de Personality Types. Rus ha aportado su comprensión y experiencia de las tradiciones y prácticas que subyacen a la teoría del enneagrama. Después desarrolló más las ideas presentadas por Dom, descubriendo muchas de las estructuras más profundas de los tipos, así como muchas de las implicaciones del sistema para el crecimiento personal.